Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, francamente, obliga a detener la inercia del día y pensar un poco. Sí, de esos temas que te exijan poner pausa, ¿no? Exacto. Y a ver, no vamos a revisar un reporte financiero ni a desglosar un artículo académico súper denso. Vamos a explorar algo que apela a una fibra, digamos, bastante más sensible. Y que logra encapsular nuestra ansiedad global de una manera sumamente directa. Muy visceral, la verdad. Totalmente. Se trata de la letra de una canción titulada No hay vuelta atrás. Fue escrita por el autor Arturo Viramontes Ramírez y bueno, está disponible en su canal de YouTube, que es @ArturoVRRAction. Y es un texto verdaderamente cautivador, porque a veces en el mundo del análisis más formal, como que se subestima el poder de la lírica contemporánea para documentar el estado psicológico de nuestra época. Claro, se ve solo como entretenimiento. Exactamente, pero esta obra en particular funciona casi como un manifiesto. O sea, no es simplemente un conjunto de rimas con buen ritmo, para nada. Es un diagnóstico meticuloso sobre el estado actual de la humanidad. Sí, y sobre la urgencia de aplicar el pensamiento crítico. Así es una invitación clarísima hacia un despertar colectivo. Fíjate que es interesante que menciones lo del diagnóstico, porque en un mundo saturado de información rápida, donde consumimos videos cortos casi en automático. Ajá, donde las noticias desaparecen en segundos. Exacto. Resulta fascinante cómo la poesía y la música todavía logran articular esa necesidad de evolución. Es como si el autor hubiera tomado todo ese ruido blanco, esa estática de la vida moderna, y lo hubiera destilado en un mensaje sumamente claro. Sí, como si hubiera filtrado todo ese caos. Tal cual. Así que nuestra misión hoy no es solo leer una letra de principio a fin, sino desentrañar cómo esta obra funciona como un espejo de la sociedad. Pues es una meta ambiciosa, sin duda. La canción aborda temas profundísimos, la alienación constante, la búsqueda de una verdad que parece cada vez más elusiva. Y la responsabilidad individual, ¿no? Frente a una crisis que es innegablemente colectiva. 100%. Es un material que empuja a mirar hacia adentro y a cuestionar los cimientos mismos de cómo operamos en el día a día. Bueno, vamos a desmenuzar esto. Desde los primeros versos salta a la vista una energía de total inconformidad. El autor arranca diciendo, cito, «No estoy contento si tú te conformas, yo busco una solución». Es un inicio fuerte. Muy fuerte. A primera vista, la letra podría parecer simplemente otra rabieta moderna contra el sistema. Pero, a ver, ¿no hay algo más profundo aquí que la separa de ser solo una queja vacía? Definitivamente hay algo más profundo. Lo fascinante aquí es cómo establece desde la mismísima primera línea una dicotomía brutal entre la inercia y la acción. Claro, al decir yo busco una solución. Exacto. Está reclamando agencia. O sea, no es la queja pasiva de quien se sienta en el sofá a ver el mundo arder. Es el rechazo frontal a ser un pasajero inerte en la historia humana. Y la conformidad entonces se vuelve el enemigo. Totalmente. La conformidad en este contexto se presenta casi como una complicidad con el deterioro del mundo. Si te conformas, eres parte del problema. Fíjate que luego viene una línea que me parece letal. Dice, miran al cielo buscando respuestas, la tierra grita y nadie contesta. ¡Uf! ¡Qué imagen! Es una imagen poética increíble, pero al mismo tiempo es una bofetada de realidad. Retrata perfectamente esta tendencia actual de buscar salvadores o, no sé, de perderse en debates esotéricos o distracciones allá en la estratosfera. Mientras ignoramos lo que tenemos enfrente. Literalmente bajo nuestros pies. Exactamente. La metáfora de la Tierra gritando resuena con múltiples crisis que se viven hoy en día. Digo, puede interpretarse desde una perspectiva ecológica, donde el planeta muestra signos de estrés innegables. Que ya no podemos ocultar. Así es, hasta una crisis social donde el tejido humano se está rasgando por la desigualdad, la polarización, y la respuesta predominante de la sociedad es mirar hacia otro lado. Fingir demencia, como decimos a veces. Milla dice, no es justo fingir, no escuchar. La negación es el mecanismo de defensa por excelencia de nuestra era frente a realidades que, francamente, resultan abrumadoras. O sea, es como estar en una casa que se está incendiando y preferir debatir acaloradamente sobre de qué color deberíamos pintar las cortinas del baño. Es un ejemplo perfecto de esa disonancia cognitiva.
Y creo que el autor captura esa desconexión de forma brillante con otra frase. Dice, pisamos fuerte pero sin dirección. Híjole, es una locura la precisión de esa línea para describir la vida contemporánea. Es que es una síntesis perfecta de la cultura actual, una cultura que rinde culto a la productividad obsesiva, pero que carece de un propósito existencial claro. Estamos agotados pero no sabemos hacia dónde vamos. Exacto. Pisar fuerte implica generar muchísima energía, innovación tecnológica, un esfuerzo laboral continuo. La humanidad genera cantidades astronómicas de datos, produce bienes a un ritmo frenético y, bueno, se mueve a una velocidad inédita. Hay una fuerza inmensa en ese pisar fuerte. Eso es innegable. Pero a ver, detengámonos ahí, porque suena a que estamos haciendo las cosas bien, pero falta la brújula, la dirección. Es como estar en una caminadora a máxima velocidad. Se suda, se queman calorías, hay un esfuerzo monumental. Pero no se avanza ni un centímetro. Ni uno solo. Y es una sensación con la que cualquier persona en la actualidad puede identificarse al enfrentar el día a día. Levantarse de madrugada, contestar cientos de correos, cumplir métricas, pagar cuentas. Hay un gasto enorme de energía. Sí, pero al final del día queda ese vacío existencial de, bueno, ¿hacia dónde va todo esto realmente? Y esa sensación de vacío, esa angustia existencial, de dominar el cómo hacer las cosas, pero haber olvidado por completo el por qué, es exactamente lo que detona la segunda parte de la obra. Hemos perfeccionado las herramientas, pero perdimos el propósito. Así es, y es ante este diagnóstico tan crudo que el autor introduce lo que podríamos considerar el antídoto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, como decíamos, la canción no se estanca en la queja. Introduce un estribillo que es, en toda la extensión de la palabra, un grito de batalla. A ver, recuérdanos cómo va. Dice, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, juicio crítico despierta ya. La urgencia de esa palabra, ese ya, le da un peso tremendo. Totalmente. No sugiere que el cambio deba planearse para la próxima década o para cuando tengamos tiempo libre. Exige una intervención mental en este preciso instante. Es que el concepto de juicio crítico es el pilar central que sostiene toda la arquitectura de la canción. Pero hay que entender bien a qué se refiere, ¿no? Claro, no es solo quejarse por quejarse. Exacto. En filosofía, el pensamiento crítico no es simplemente llevar la contraria o criticar por deporte. Es desarrollar rigor epistemológico, es decir, la capacidad de frenar un segundo y preguntarse, a ver, ¿cómo sé que esto que estoy asumiendo es verdad? ¿De dónde viene esta premisa? Poner todo en tela de juicio. Por eso el autor lanza unas preguntas filosóficas pesadísimas en medio de la letra. Él pregunta directamente, ¿quién decide lo que es real y quién dibuja el bien y el mal? Son preguntas que te vuelan la cabeza si te detienes a pensarlas. Sobre todo hoy en día, porque la realidad ya no es un consenso general, sino que a menudo se siente curada y empaquetada por algoritmos. 100%. La información que aparece en una pantalla puede ser un universo completamente diferente al que aparece en la pantalla de la persona de al lado. Entonces, cuando el autor pregunta ¿quién decide lo que es real?, en la actualidad es una pregunta literal sobre ¿quién programa el algoritmo? ¿Quién diseña el filtro? Estoy totalmente de acuerdo contigo. En el pasado, digamos que la propaganda era unidireccional y hasta cierto punto un poco más obvia. Veías el comercial y sabías que te querían vender algo. Exacto. Pero hoy, las narrativas dominantes están hechas a la medida de nuestros propios sesgos. Nos dicen lo que queremos escuchar. Entonces, cuando la letra pregunta ¿quién dibuja el bien y el mal?, es una invitación a desmantelar esas estructuras de poder invisibles. A quitar el piloto automático. Así es. El juicio crítico exige que el individuo recupere la soberanía sobre su propio filtro cognitivo, y esto es vital porque la canción advierte sobre dos grandes amenazas en este proceso. A ver, ¿cuáles son? Primero, que creencias viejas arrastran cadenas, y segundo, que mentiras dulces disfrazan condenas. Esas mentiras dulces que disfrazan condenas. Qué forma tan poética de retratar las zonas de confort y la disonancia cognitiva. La verdad es que es 1000 veces más fácil y mucho más cómodo abrazar una mentira que reafirma lo que ya pensamos. Claro, porque no requiere esfuerzo. Exacto. Es más fácil eso que enfrentar una verdad que nos obliga a cambiar nuestros hábitos. O sea, una mentira dulce es convencernos de que descargar una nueva aplicación de productividad va a curar mágicamente nuestra procrastinación crónica. En lugar de enfrentar el hecho de que odiamos el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo.
Es un excelente ejemplo. Las mentiras dulces actúan como el sedante predilecto de la modernidad. Nos anestesian. Prometen un confort inmediato, una resolución fácil que no requiere esfuerzo real. Pero, como bien dice el texto, a largo plazo son una condena, porque perpetúan esa inercia inútil de la caminadora que mencionabas antes. Y claro, romper con esas mentiras requiere muchísimo coraje. Demasiado. Por eso el autor resalta una dualidad muy interesante sobre el temor y la resiliencia mental. La letra menciona, el miedo quema, el silencio mata, pero la mente lucha, nunca se aplasta. Fíjate que esa parte me parece la más esperanzadora de todo el texto, porque no romantiza el proceso de despertar. Admite que da pavor. Es que da mucho miedo ir contra la corriente. El miedo a cuestionar las tradiciones familiares, a desafiar la cultura tóxica de una empresa o a soltar creencias arraigadas desde la infancia. Ese miedo, literalmente, quema. Quema por dentro. Y guardar esas dudas por miedo al rechazo social, el no expresarlas, es un silencio que mata el espíritu poco a poco. Te va apagando. Pero luego viene la contraparte. Hay una fuerza inherente en la mente humana que se resiste a ser domesticada por completo. Es un tributo fascinante a la resiliencia intelectual humana. A pesar de toda la maquinaria sistémica diseñada para mantener el conformismo y la pasividad, la chispa de la curiosidad y la duda razonable es casi imposible de extinguir por completo. Siempre queda ahí una brasa. Siempre. Y ese es el primer paso vital. Cuestionar la información y el entorno es indispensable para recuperar el control. Romper ese silencio utilizando los imperativos que lanza el autor, como deja de callar y rompe el muro, es el único antídoto real contra esas ilusiones prefabricadas. Fíjate que al escuchar ese rompe el muro, es inevitable pensar en las cámaras de eco digitales de las que hablábamos hace un momento. Son muros invisibles, altísimos, que separan realidades e ideologías enteras. Y no te dejan ver al otro. Para nada. Y la única herramienta para derribarlos es ese juicio crítico. Ahora, me parece vital cómo la canción hace una transición sumamente natural desde este nivel introspectivo, de pura lucha mental interna, hacia algo mucho más grandioso y de impacto externo. Así es. Es que la estructura narrativa de la obra es impecable en su progresión lógica. Primero establece el diagnóstico del problema. Que es la profunda desconexión con el entorno. Exacto. Segundo, presenta la herramienta para enfrentarlo, que es el despertar del juicio crítico. Y tercero, revela el propósito último de todo este esfuerzo, porque no se trata de iluminarse a nivel individual, aislarse en un estado zen y sentarse a contemplar el caos desde lejos, desde una montaña. No es un sálvese quien puede espiritual. Para nada. La canción plantea una misión colectiva imperativa. Se vuelve una propuesta totalmente proactiva. Hay versos que extraen esta idea de ser mejor como especie, porque el futuro está por llegar. Ya no es solo la rabieta inicial contra la inercia del sistema. Se transforma en un plan de acción. Exacto. Un plan para dar el siguiente paso en la evolución humana. Si conectamos esto con el panorama general de la filosofía evolutiva, encontramos un concepto, la verdad, revolucionario. La idea de ser mejor como especie sugiere que la evolución biológica, esa que toma millones de años, ya no es el motor principal del cambio humano. Ya la superamos, de cierta forma. Claro, ahora, la presión evolutiva es cultural, consciente y moral. Y lo mejor de todo es que puede suceder en una sola generación. El autor vincula de forma magistral la transformación interna con el cambio material del mundo, a través de un verso clave. ¿Cuál? Mejorando el entorno, subo mi vibración. Me llama muchísimo la atención ese verso en particular, porque en muchas filosofías orientales, o incluso en esta jerga de la física cuántica aplicada al desarrollo personal que está tan de moda, se habla mucho de elevar la vibración. Sí, se escucha por todos lados. Pero a menudo se interpreta como un trabajo puramente egoísta. O sea, el autor nos sugiere que esta vibración se eleve cerrando los ojos e ignorando los problemas del mundo. La aterrizada que hace es brutalmente práctica. La subes mejorando el entorno. Es llevarlo a la acción. Hay una correlación directa entre el servicio cívico, la mejora de lo que nos rodea y la elevación de la conciencia. Es una visión profundamente interconectada de la realidad y de paso destruye por completo la noción de este individualismo extremo que es tan aplaudido en la actualidad.
de pensar solo en uno mismo y en el éxito personal. Exactamente. La meta y la razón de ser, según los versos finales de la canción, es elevar las conciencias. Pero esto se presenta casi como un trabajo de red, de infraestructura social. La progresión de las acciones en la letra es muy reveladora. El proceso es abrir los ojos, romper el cristal, cambiar el mundo. ¡Qué secuencia tan poderosa! Abrir los ojos es claramente el trabajo interno, el darse cuenta, el despertar. Luego viene romper el cristal. Y vaya que ese cristal se puede interpretar de tantas maneras. De muchísimas. Puede ser romper literalmente la pantalla de los dispositivos que nos mantienen hipnotizados consumiendo contenido basura. O romper la burbuja de privilegios o de ignorancia en la que a veces es tan cómodo vivir. Y una vez que ese cristal se hace añicos, La consecuencia natural, inevitable diría yo, es cambiar el mundo. es fundamental comprender que el desarrollo del juicio críptico, tal como lo plantea Arturo Viramontes Ramírez, pierde absolutamente todo su sentido si se queda en el plano teórico. Como bien señala una parte de la letra, esto no debe quedarse en un fuego interno que nadie comparte. Porque si no lo compartes, se apaga. O no sirve de nada. Si el conocimiento, la revelación y la conciencia crítica no se socializan, si no se traducen en acciones tangibles que mejoren la vida en común, francamente se convierten en un ejercicio narcisista y estéril. Es una herramienta práctica para el hábitat colectivo, no un trofeo intelectual para presumir en reuniones. Exactamente. Y la canción lo martilla casi como si fuera un mantra. Dice, mejoremos el mundo que así es mejor, elevando conciencias, nuestra misión. Se convierte en un imperativo categórico. Si se tiene la capacidad de ver a través de las mentiras dulces y de los muros invisibles, se adquiere inmediatamente la responsabilidad moral de ayudar a otros a verlos también. Y de ensuciarse las manos construyendo algo más genuino. Así es. Lo cual resulta en una paradoja muy bella dentro de la canción. Es muy interesante cómo en la urgencia del principio, esa impaciencia e inconformidad casi rabiosa ante la apatía, se va transformando orgánicamente hacia el final en una visión de armonía y de construcción. Como que la ira se canaliza, ¿no? Exacto. El trabajo arduo del juicio crítico, la destrucción de muros y cristales, el enfrentar los miedos, nada de eso tiene como fin el caos o la anarquía, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a recapitular este viaje increíble que propone No hay vuelta atrás. Empezamos en un punto de inconformidad absoluta, observando a una humanidad que corre a toda velocidad sobre una caminadora totalmente sorda a los gritos de agotamiento de su propio planeta. Ese fue el punto de partida. De ahí pasamos por el doloroso pero indispensable despertar mental, rechazando el letargo y empuñando el juicio crítico como un escudo, literalmente como un escudo contra los algoritmos y las narrativas que nos imponen. Y finalmente aterrizamos en el objetivo supremo, el destino que cierra la obra de manera magistral, cito, y en equilibrio, vivamos en paz. Y es la conclusión lógica a toda la premisa. El texto postula implícitamente que la verdadera paz no es la mera ausencia de conflicto que proviene de la ignorancia. O sea, esa es una paz artificial. Es frágil. Muy frágil. Y está sostenida por mentiras dulces y por silencios que, a la larga, como ya dijimos, matan. La paz genuina, ese equilibrio real del que habla el autor, solo puede alcanzarse del otro lado del fuego. Es un equilibrio dinámico, sostenido por individuos conscientes que han decidido, de una vez por todas, dejar de ser espectadores pasivos de su propia historia. Es un recorrido fascinante que va desde el ruido ensordecedor y sin sentido de la modernidad hacia la claridad absoluta de un propósito colectivo. Pero, a ver, antes de concluir este análisis a fondo, hay un detalle en la letra que, a propósito, dejamos para este último momento. Porque invita a una reflexión sumamente punzante. Sí, te deja pensando. La canción advierte que en todo este proceso de despertar se van a encontrar preguntas que muerden y respuestas que arden. Es una elección de palabras sumamente visceral. Morder y arder implican dolor físico, una incomodidad extrema, pero es un dolor que es indicativo de estar vivo, de haber entrado en contacto por fin con la realidad. En marcado contraste con la anestesia insensible que ofrece la conformidad diaria de la que hablábamos. Exactamente. Y es precisamente ahí donde radica la reflexión final para quien nos acompaña el día de hoy. Cuando finalmente nos atrevemos a encender ese juicio crítico.
Cuando dejamos de fingir que no escuchamos a la Tierra gritar y comenzamos a formular esas preguntas que muerden sobre cómo está estructurada nuestra realidad, sobre a quién beneficia nuestras inercias, sobre la forma en que trabajamos y consumimos. La verdadera prueba de fuego. Así es. La pregunta es, ¿se está verdaderamente en disposición de soportar las respuestas que arden? Es decir, ¿estamos listos para enfrentar la incomodidad radical que trae consigo la verdad? ¿O es en el fondo por el terror a ese ardor profundo que la humanidad tantas veces prefiere dar un paso atrás y buscar desesperadamente el falso consuelo de las mentiras dulces? Es el dilema eterno de la condición humana, el vértigo de la libertad frente a la seguridad de la caverna. Pero la obra que analizamos hoy nos recuerda, desde el título mismo, la postura innegociable que debemos adoptar frente a ese abismo. No hay vuelta atrás. Una vez que la conciencia se expande y el cristal se rompe, intentar encoger la mente de nuevo a su estado anterior es traicionar el siguiente paso de nuestra propia evolución. Una manera inmejorable de ponerlo. Ha sido un análisis fascinante de una letra que demuestra que a veces las ideas más profundas sobre nuestro lugar en el universo caben en los minutos que dura una canción. Y resuenan mucho más fuerte. Sin duda, esperamos que este reculido haya servido para avivar un poco ese fuego interno en quienes nos sintonizan y para mirar el entorno con lentes nuevos. La invitación queda abierta para mantener ese juicio crítico alerta, cuestionando siempre las realidades prefabricadas que se nos presentan a diario. Muchísimas gracias por acompañar esta inmersión profunda y nos encontramos en la próxima ocasión para seguir desmenuzando grandes ideas. Hasta entonces, y a no dejar de cuestionar.